Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida y tenemos novedades y actualizaciones del evento que finalmente se pensaba que iba a ser global, pero que aparentemente no solo se habría demorado por cuestiones de producción, ahora te voy a contar el motivo, pero finalmente llegaría la primera o segunda semana de mayo, la segunda parte. Originalmente el evento se consideraba que iba a ser en marzo y que incluiría las nuevas iPad y también los nuevos ordenadores, los nuevos MacBook. Sin embargo, esos MacBook se adelantaron y las iPad quedaron postergadas. Pero ten en cuenta que tengo mucha información para complementar los videos anteriores, pero ten en cuenta, como te decía, que estas iPads serían el primer lanzamiento desde 2022, porque en 2023 hubo procesadores M2 y M3, incluso Pro y Max en el mismo año, pero no hubo ningún iPad lanzado. Por lo tanto, las ventas incluso impactaron negativamente, cayendo hasta un 30% en ese segmento de mercado. Estas iPads son absolutamente necesarias, al igual que un profundo rediseño, al menos en la serie Pro. Pensá que desde el cambio de 2018 no hay ninguna actualización en materia de diseño, y en un mercado que se achica y con una competencia que va creciendo es realmente necesario. Por lo tanto, vamos a comenzar hablando de la primera unidad, del iPad Air, que tendría algunos cambios conceptuales, pero de manera medianamente continuista. La versión principal de 11 pulgadas se mantendría incorporando una versión nueva y mejorada de 12,9. La mejora no va a estar en materia de la calidad de la pantalla, que va a permanecer siendo LCD y con una baja tasa de refresco. Sin embargo, el cuerpo va a tener algunos cambios que son importantes. A nivel estructura vamos a tener la evidente actualización del M2 y todo lo que implica esa actualización, es decir, mejor conectividad y mejores características de procesamiento. Yo particularmente tengo el iPad Pro con M2 y estoy súper conforme, es un procesador increíble y el iPad en general, que en mi caso es de 11 pulgadas, va muy bien. Pero tenés que tener un dato: cuando incorporaron las iPad Air originalmente fue una revolución, un impacto que a un precio realmente bajo para las características que brindaba tenías un puente a una alta gama. Realmente se comportaba muy bien. El rumor indicaría que finalmente, y está bastante confirmado, llegaría en 12,9 pulgadas también, por lo tanto se presentarían dos unidades. Esto es bueno porque probablemente tengamos por debajo de $1000 en Estados Unidos, vamos a ver a cuánto llega al mercado europeo, una unidad de 12,9 con USB-C, con varias características muy buenas y un renovado procesador con todas las ventajas que eso implica. En materia del resto, bueno, negativas noticias son que seguirían las mismas escalas de almacenamiento, pero positivas noticias es que más o menos se mantendrían los mismos precios. Tenemos que ver la paridad con el euro, pero eventualmente eso es en materia del iPad Air, que desde todo punto de vista es un producto realmente interesante y muchas personas están demorando la compra porque evidentemente prefieren que tenga un procesador optimizado en relación al M1. Pasando al producto que sería verdaderamente interesante, que es la actualización de los iPad Pro, la serie profesional. Finalmente, una de las grandes actualizaciones, a ver si se esperan un montón y sí, en materia de diseño, una de las grandes actualizaciones es el cuerpo, que tendría varios cambios, pero el principal, escucha esto porque es una locura, un espesor máximo de solo 5 milímetros. ¿Escuchaste bien? 5 milímetros de espesor. Es realmente muy poquito. Para que tengas en cuenta, el iPod que menos tenía 5.4 y este descomunal equipo va a tener 5 milímetros. Uno de los motivos es que incorporaría una nueva tecnología en el panel que tiene muchas cosas interesantes. Por un lado sería Dual Layer OLED. Es un sistema optimizado que, como ya hemos visto, fabricado por Samsung o por LG, ambos son los que podrían ser proveedores, y ese es el motivo por el cual se viene demorando esta presentación. En el mismísimo mes de febrero ya estaban inscriptas en varias federaciones de comercio, sin embargo a mediados de abril todavía no llegaron, por eso se espera que lleguen en mayo finalmente. Y el problema de producción es por esta tecnología que es muy buena.
Evidentemente, ya lo venimos diciendo también con el iPhone, bordes reducidos, un cambio en la relación de aspecto y se obtiene gracias a esta tecnología colores más vibrantes y una posibilidad de una variación sin derrame de luz para los niveles de contraste entre los negros profundos y los puntos claros. El HDR va a ser uno de los grandes beneficios de esta unidad, algo que en combinación con el nuevo y mejorado procesador M3 tenés las características de Ray Tracing, de rendering, de capacidad de procesamiento gráfico y también es una buena alternativa para poder jugar una consola que gracias también a la salida que tiene por USB del tipo C de alta velocidad la podés conectar a un televisor, al igual que en este ejemplo con el iPhone, y utilizando controles podés jugar lo mismo que estamos haciendo acá, pero en el caso de tu iPad o directamente con una pantalla súper mejorada con una tasa de refresco de 120 Hz. Además, pensá esto, es un equipo con una capacidad de procesamiento francamente interesante, con mejor conectividad de Wi-Fi, con conectividad 5G posiblemente dependiendo de los modelos, y un rumor que es fuertísimo. ¿Viste la 10ª generación del iPad convencional que cambió la cámara de acá y la puso acá arriba? ¿Cuál es la gran ventaja? Pensá que cuando estás con teclado o estás en una videoconferencia, la cámara luce mucho más natural en el centro, igual que en un MacBook. Esa cámara que solamente estaba disponible en la 10ª generación del iPad estaría también disponible en esta versión, pero eso genera varios problemas. ¿Qué vamos a hacer con el Pencil? Tranquilos queridos amigos, esa también es una noticia. El Pencil de 3ª generación incluiría varias mejoras, potencialmente la posibilidad de una carga asimétrica para que permanezca arriba o incluso la cámara frontal esté más abajo, estilo notch. Vi ese rumor, yo lo veo poco posible, te diría lo veo casi sin ninguna posibilidad, ya que actualizan la cámara frontal y las cámaras traseras a una mejor resolución. Finalmente, este Pencil también traería la posibilidad de puntas magnéticas intercambiables con la capacidad de poder utilizar distintos tipos de trazo y distintos tipos de pinceles. Este nuevo Pencil también funcionaría con las Apple Vision Pro como mando externo, una idea muy buena, pero dentro de la línea de rumores se está hablando de algo que es muy bueno, un MagSafe en la parte trasera. Podría estar directamente en la unidad sobre la superficie trasera del mismísimo iPad que recordás 5 milímetros apenas, o un rumor muy fuerte habla de que estaría puesto en la parte trasera del nuevo Magic Keyboard, un Magic Keyboard con muchísimas mejoras, pero una de esas mejoras tiene que ver con el Apple Pencil también y que se podría colocar justo en la bisagra inferior, es decir que se podría guardar y cargar en ese lugar, con lo cual si la cámara está arriba en el centro no pasa nada. Esta actualización haría que el Apple Pencil de 3ª generación solamente sea compatible con este tipo de unidades y de acá en adelante, incluso con este tipo de teclado, que además tendría una base de aluminio metálica, dándole una terminación mucho más premium, un aspecto más elegante y una solidez al desplazamiento. El nuevo iPad Pro evidentemente va a incorporar el procesador M3 con toda la capacidad de procesamiento, incluso se habla de un almacenamiento potencial de hasta 2 TB. Tendría un nuevo teclado con mejores funciones y con un trackpad superior, un conector MagSafe que además podrían, muchos rumores decir, incorporar la capacidad de transferencias de alta velocidad, un nuevo Pencil con mejores puntas y con mejores características y toda esa capacidad de procesamiento. Nos entusiasma a pensar que el lanzamiento llegando en mayo y con el evento de desarrolladores en junio, iPadOS tal vez traiga muchas novedades que no pensábamos en un principio. Por lo tanto, tenemos que seguir muy atentos y este es el resumen de los rumores actualizados hoy. Espero que te haya gustado y si fue así, danos un like, considera suscribirte y ser parte de nuestra comunidad, La Manzana Mordida Plus. Tenemos, por ejemplo, este regalo que está buenísimo, un centro de entretenimiento completo, un Apple TV 4K y 2 HomePod Mini. Además, los mejores cursos, una web dedicada, un grupo de Telegram para todas tus consultas y un podcast exclusivo para todos nuestros suscriptores. En fin, solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.